¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto podcast. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí estoy para acompañarlos en este nuevo episodio con una invitada de lujo como cada uno de los invitados que pasan por aquí. Y antes de presentarla les quiero contar que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal ahí dándole clic al botoncito virtual de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos semana tras semana en nuestro canal. Recuerden que pueden dejar like, pueden dejar su comentario y pueden compartir también este episodio con sus amigos, amigas allí a través de WhatsApp y de las redes sociales. Quédense, comenten, pueden comentar en el chat en vivo que está apareciendo. Y disfruten de esta charla que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de... Adivinen de lo que vamos a hablar. A ver alguno que va poniendo su comentario. Perfecto. No, justamente de eso no. Vamos a hablar de música. Pero vamos a hablar de historia también. Historias de vida que nos gusta tanto a todos ver cómo Jesús obra en la vida de las personas. De eso también vamos a hablar, así que quédense hasta el final. Gracias por acompañarnos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Y también le doy la bienvenida a Cintia Samojluk. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida a Y si fuera cierto podcast. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que puedan estar escuchando esta entrevista, este podcast. Para mí es un privilegio poder acompañarlos. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacerte el tiempo, de hacerte este rato para poder conversar un poco. Como dijimos, como decía recién, un poco de música, un poco de la vida, de tu vida personal, a título de contar cómo Dios obra en la vida de las personas, que a nuestro público del podcast y de Nuevo Tiempo Uruguay les gusta mucho. Yo creo que a mí también particularmente nos inspira a decir quiero conocer más de Jesús, porque puede hacer un montón de cosas en la vida de las personas. Entonces, empecemos por ahí. O sea, sos cristiana. Sí. Ok. ¿Naciste en una familia cristiana, en un hogar cristiano? ¿Cómo fue eso? Y me interesa siempre saber cómo es el proceso de... Bueno, nací en una familia cristiana con culturas cristianas, digamos, de iglesia y demás, pero hay en algún punto en que empieza a ser Jesús, empieza a ser tu Jesús, digamos, ¿no? Dios empieza a ser tu Dios y vos empezás a tener una relación. Entonces... Un poco así, como dónde te criaste y todo, y cuándo fue ese cambio de decir, ahora es mi Jesús, yo empecé a relacionarme con él. Bueno, gracias por esa pregunta tan abierta que da para contar mucho. Ahora voy 10 minutos seguidos. Ahí vamos. No, igual te voy a interrumpir capaz con alguna cosa curiosa que me cuentes. Dale. Bueno, yo nací en Fray Ventos, en 1980, tengo 44 años, hija de pastor, sí, nieta de pastor también. Mi papá es el pastor Iván Samojluk, mi abuelo ya falleció, el pastor Vladimiro Samojluk, y nací en un hogar cristiano, adventista del séptimo día. Con mucho amor, no hay hogares perfectos, creo, todos estamos de acuerdo, pero realmente tuve un lindo hogar, una linda infancia donde se me fue mostrando a partir de el precepto, digamos, o sea, de lo que se suponía que tenía que ser, o como que la forma de que algo tenía que ser, al ejemplo, que es el día a día, cómo ser una cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Y desde chiquita yo recuerdo un día que mi mamá nos contó la historia de Samuel y nos preguntó a mi hermana y a mí si nosotras también queríamos servir a Dios. Uh-huh. Yo debo haber tenido tal vez 5 años. Ese fue el primer como llamado al corazón. Obviamente, no creo, y creo que en la Biblia está claro que la decisión tiene que ser bien consciente e informada antes de tomar un paso como el bautismo. Así que el bautismo vino un poquito después, cuando ya había hecho unas clases bíblicas en la escuela. Bueno, yo después me eduqué en CEPA. Claro, ahora calculo que se llama diferente. CEPA. Centro Educativo Primario Adventista. Ah, mira. En la calle, ahí en la iglesia de las Acacias. Ah, acá en Montevideo. Ah, sí, así es. Bueno. Ahí hice toda mi primaria. Que no es un dato menor, sos uruguaya. Soy uruguaya. Ahí está. Sí, soy uruguaya. Todos los uruguayos que están ahí mirando van a poner un like más. Me llama mucho la atención esto que te preguntaron cuando tenías 5 años. Sí. ¿Te acordás más o menos qué era para vos cuando te dijeron servir a Dios? ¿Querés servir a Dios? Y bueno, en ese marco era algo muy práctico, de ayudar. Fíjate que la historia de Samuel está conectada con alguien que limpiaba el polvo, ayudaba en las cosas del templo. Entonces, no sé cuánto más uno lo puede poner en abstracto, ¿no? Todo lo que implica. Pero sí sé que para mí ya era una decisión de dedicar la vida a Dios. Uh-huh. Bueno, hice las clases ahí en ese año en el CEPA y
a los 11 años me bauticé ahí. Mi papá me bautizó. Ujú. Pero si bien yo ya tenía una decisión, como te contaba, para mí la conversión vino un poquito después, cuando yo tenía, bueno, a los 12 años estudié un año en el IAU y después a mi familia nos cambiaron a Buenos Aires. Ujú. Así que cuando estuvimos en Buenos Aires, en mi tercer año de liceo, de escuela secundaria, como se dice ahí, fui al Instituto Adventista Balcarce, un instituto parecido al Instituto Adventista del Uruguay, pero en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y ahí, en una semana de oración con el pastor Daniel Bengrowski, me acuerdo que él daba unas predicaciones muy lindas y fue la primera vez que yo recuerdo estar como, no solo decidida a servir a Dios, sino convencida de que había algo en mí que necesitaba un cambio. Ujú. Que por ahí uno que siempre ha hecho las cosas bien, entre comillas, o no tiene vicios, problemas, aparte tenía 15 años, digamos, es como que cuesta encontrar el momento de hacer un quiebre y reconocer. Ujú. Jesús puede cambiarme, aunque yo externamente me vea como una persona buena. Dentro de los parámetros Exacto. que se esperan de un cristiano, Exactamente. digamos. Sí, sí, tal cual. Claro. Y entonces recuerdo que ahí yo esa noche, esa semana de oración, con lágrimas y con oración, decirle a Jesús, cámbiame. Y a partir de ahí, siempre en la vida cristiana hay altibajos, pero siempre he tratado de crecer en el caminar con Jesús. Cambiame, Quizá- ¿qué significa cambiame, digamos? Pues ya que Sí. decías, estaba como dentro de la vida, dentro de todos los parámetros cristianos, ¿qué era cambiame? Bueno, la Biblia si dice, se podría ¿viste? Sí, describir. sí, es algo abstracto, cambiame, ¿qué me va a hacer una...? Nosotros como cristianos decimos una nueva persona. Cambiá mi corazón, Y mi por ahí- mente. Sí, es básicamente eso. Yo pienso que ahí, como dice la Biblia, ¿no? Él pone en nosotros el querer, Y que el es la hacer. parte de Ujú. querer que te cambie, y también nos ayuda a que el hacer sea todo de acuerdo a sus planes y a su voluntad. O sea, Muy que bueno. ya uno no quiere hacer lo que uno quiere, sino básicamente obedecer a lo que Dios dice. Y en estos tiempos suena como un poco loco, tal vez, ¿no? Ujú. Someterse, obedecer, ¿sí? Pero Dios que nos creó es el que nos conoce y es el que nos dice, es por acá. Ujú. Yo para que seas feliz te digo, es por acá. Si vas por acá, estás a tu propia suerte. todo digamos. tiene su consecuencia. Todo tiene sus Digamos. consecuencias. El camino que elijas, las Sí. decisiones que tomes va a tener consecuencias, pueden ser positivas o negativas. Sí, sí, sí. sí. ¿Y hay alguna certeza de que, o cuál tenías en ese momento de que decir, bueno, si sigo el camino de Dios, lo que Dios me recomienda en su palabra, mi vida va a estar bien, aunque no sé cómo lo pensabas. No, Sí. no voy a tener problemas si voy con Dios, o voy a tener problemas, pero estar con Dios es diferente. Y la vida de todos es un poco de incertidumbre, ¿no? No Claro. tenemos el futuro sabido, aprendido, pero sí ya había aprendido en mis tiernos años a confiar en Dios. Qué bueno. Y bueno, Dios me continuó mostrando y me continúa mostrando que siempre Él me ha guiado y sus planes son mejores. Por ahí después te puedo contar algunas experiencias, digamos, de vida, pero termino con la parte de que me formó como adulta, por así Ujú. decirlo, en la decisión de servir a Dios. Ujú. A los 19 años, ahí en la Universidad Adventista del Plata, donde después estudié mi carrera de música y de profesorado de EGB, o sea, maestra de escuela, Ujú. hubo un concurso de cantos, y ahí nos metemos en tema de música, Buenísimo. y ahí estaba abierto a cualquiera, pero obviamente los alumnos de música teníamos un interés de probar, digamos, nuestras alas en Ujú. composición. Yo ya había compuesto alguna cosa, pero ahí compuse el himno La Razón de Vivir, ¿sí? Que en el himnario adventista está en el número 235, Wow. para que lo canten en sus iglesias. Muy bueno. No tenía ese dato, ¿eh? ¿Viste? Dato interesante. Ahí está, mirá vos. bueno. ¿Para qué número Entonces, 235, 2 más 3, 5, ahí te acordás. 2 más 3, 5. Perfecto. Muy bien. Ayuda a Bueno. memoria. Y entonces, cuando me acuerdo buscando la inspiración, salí un día a caminar y bueno, Entre Ríos es muy parecido a Uruguay, o sea, no hay grandes alturas, entonces el sol se proyectaba hermoso al atardecer y yo recuerdo haber sentido el abrazo de ese sol tibiecito, ¿no? Y pensar en Jesús como el sol de justicia y en todo lo que él representaba para mí. Y al volver al piano, en algún momento, todas las palabras y la música fluyó básicamente como
inspiración de él, ¿no? Para los que por ahí no tienen un himnario a mano, dice: si no puedes confiar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, y habla acerca de Jesús como esta razón de vivir, ¿no? O sea, cuando estamos sin Él, es difícil que encontremos un sentido sin la persona que nos creó dándonos ese sentido. Y termina diciendo: nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Esa fue mi vivencia y tuve una forma linda de comprobarlo en ese momento. Yo estaba terminando ya la EGB, se le decía Educación General Básica, o sea, el profesorado. Ajá. Y en ese momento mi papá lo habían invitado a dar una semana de oración en Paraguay, en Asunción. Él siempre hacía dupla, digamos, de estas cosas con mi mamá, pero mi mamá no podía ir esa vuelta. Y entonces él me extendió a mí la invitación de si yo quería ir ahí a acompañarlo y dar la semana de oración para la escuela primaria. ¿Porque iba con tu mamá, digamos, compañía o...? No, porque mi mamá daba siempre con él la parte de la escuela primaria, pero esta vuelta mi mamá no podía ir. Bueno. Entonces yo ya estaba, digamos, avanzada en la carrera, creo que era el segundo año, no me acuerdo. Y me dijo si quería ir con él. Un buen momento. Un buen momento. Entonces, bueno, era un desafío, ¿no? Claro. Igual, bueno, yo siempre ayudando a mi mamá en pretrimestrales y todo, ya me había metido un poquito en esto y siempre me gustó estar con los niños. Así que dije, vamos, le mandamos. Y en esa semana de oración, que yo disfruté tanto dándola ahí en Paraguay, en mi universidad y en la Universidad Adventista del Plata, había un predicador, Dwight Nelson, que le gustó mucho el himno, que en ese tiempo no estaba en el himnario, estaba como parte de la cartilla, digamos, de cantos que se cantaban en esa semana de oración. En ese momento, él dijo: quisiera conocer a la autora del himno, y claro, no pasaba nadie, porque yo estaba en Paraguay. A la segunda, tercera noche, algún amigo por ahí le dijo: no está. Y fue interesante que mientras se cantaba esto, que reflejaba mi deseo todavía adolescente, juvenil, de querer servir a Dios, yo ya lo estaba experimentando, ¿no? Y bueno, creo que ese fue un poco el sello de cómo siempre decidí servir a Dios lo mejor posible en donde me tocara. Y un lindo reconocimiento, digamos, que alguien diga, más allá de que quien sea en este caso un escritor y todo de la iglesia adventista y demás, o un predicador, pero está bueno el reconocimiento de algo que uno hizo y que va a servir, para alcanzar a otros con el mensaje, porque tiene un mensaje espiritual, cristocéntrico. Sí. Está bueno. Me quedé pensando en eso que me dijiste, después te cuento, que son algunas cosas que te han pasado en la vida, digamos. Ajá. Que imaginé yo, de ahora vos me dirás si es así, que tienen que ver con, no sé, momentos bisagra tal vez, o cosas que te han pasado donde pudiste ver a Dios más tangible o más vívidamente. Sí. ¿Alguno que se pueda contar? A ver, bueno, una para mí, digamos, y creo que para muchas personas de la audiencia también, decisiones importantes en la vida, una para mí y la primera, y creo que ese es el orden también, es servir a Dios, o sea, hacer de Dios el centro de tu vida. Segunda decisión importante, tal vez previa, es la carrera. Sentí que Dios me había guiado y que esa era mi vocación y que era algo que quería hacer, el tema de unir música con enseñanza, y es en lo que me he venido especializando, bueno, muchos años ya de trabajo, ¿no? Era pensar a qué me voy a dedicar. Exactamente. En la vida, digamos. Sí, siento que Dios me guió con eso. Y la tercera cosa fue la elección de un compañero, que, ojo, no es que todo el mundo tiene que tener un compañero, pero bueno, Dios me guió y ahí me encontré con quien hoy es mi esposo, Roy Graff. Nos casamos y también formamos un hogar feliz. Gran decisión. Saludos a Roy Graff, por si acaso. Muy bien, saludos a Roy. Otra gran decisión, digamos. Otra gran decisión, exactamente. Porque uno lo piensa, es qué voy a hacer durante toda la vida cuando uno dice la carrera, y después con quién voy a compartir toda mi vida. Totalmente, y con una visión que creo yo que es el plan de Dios ideal para la familia, de que podamos buscar un compañero y permanecer con ese compañero hasta que la muerte nos separe, es una decisión muy importante, porque esa persona no es una persona con la cual... Ni hablar.
no solo una persona con la cual uno comparte el día a día, sino una persona que termina moldeando también. También, Uno, claro. La contemplación moldea. Totalmente. Si uno está con una persona que te puede moldear para el bien o para el mal. Total. Por eso es tan importante, y bueno, a la audiencia joven, mucho cuidado y oración al elegir al compañero o la compañera. Es vital poder hacerlo de la mano de Dios. Total. Así que ese sería un incidente en el cual yo sentí que Dios me guió. Y bueno, te cuento otro. Al poco tiempo, bueno, esperamos unos años, de ahí yo quedé embarazada de mi hija, que hoy va a cumplir 18 dentro de poco, Emily. Y en un momento de la vida de ella, cuando empezó a comer un poquito de comida sólida, digamos, empezó a tener un tema estomacal, ¿sí? Bueno, por ahí no quiero entrar en mucho detalle, pero digamos que era difícil y un problema había de salud. Problema complicado. de salud. La verdad que para mí como mamá primeriza fue bravo, porque yo había pensado toda la vida, yo tuve una vida muy linda. Ojalá que todo pueda seguir y estar bien con mis hijos. Y cuando surgió este problema de salud con ella, fue una prueba dura para mí. Fue una prueba dura para mí porque de haber tenido una niñez, una adolescencia, una juventud y haber tenido una vida francamente sin muchos problemas graves, me enfrentaba a un problema en el cual yo no tenía el manejo de la situación. Wow. Por ahí a los que somos organizados, un poquito nos gusta tener las riendas de las cosas, y yo no tenía de forma alguna las riendas. Por más doctores que hicieron estudios bacteriológicos, parasitiológicos, coprológicos, no me acuerdo cuántos lógicos, no le daban en la tecla. No le daban en la tecla. En ese momento tendría que haber vuelto para atrás, pero bueno, me anticipo y después capaz puedo contar eso. En la historia. ¿Cómo nosotros vivíamos en Perú y bueno, visitamos muchos médicos y estábamos lejos, digamos, de la familia, ¿no? Uno está un poquito rodeado de amigos, por supuesto, pero bueno, no estaba mamá, no papá, mismo, claro, tíos, una contención familiar. Y para mí fue una prueba difícil no poder dar en la tecla por muchos meses. Y Emily no aumentaba de peso y uno se estresa. Me acuerdo que la llevaba a las enfermeras y me decían, pero ya le dio tal comida, tal otra. Y yo me sentía pésimamente mal, porque no era que uno no lo estaba intentando, sino un tema que todavía no detectábamos. Bueno, para hacerla tal vez un poco más corta, de ahí fuimos a una consulta en un momento en el Sanatorio Adventista del Plata, y un pediatra, saludos doctor Sabaski, dio en la tecla y detectó que lo que ella tenía era una alergia a la proteína de la leche de vaca, o sea, la caseína, ¿sí? No era algo realmente tan difícil, pero fue tal vez una herramienta que Dios usó en mí para mostrarme que yo no podía tener toda mi vida bajo control. Tremendo. Y recuerdo una vez orando con lágrimas y diciéndole a Dios, yo sé que Emily es tu hija en primer lugar antes que mía. Yo sé que tú la amas más de lo que yo la amo. Ella está en tus manos. Porque en ese momento que uno está desesperado, hasta uno puede llegar a pensar, ¿qué pasa si la pierdo? Y es una idea desesperante para una madre en cualquier momento. Tremendo. Y bueno, no me tocó pasar. Mi corazón puede ponerse un poquito, creo, en el lugar de alguien a que le pueda haber pasado algo así. Es tremendo. Pero en ese momento yo decir, Señor, ella está en tus manos. Yo no puedo hacer nada. Pero no quiero perder la fe en que tú sabes mejor que yo. Y ponerse en las manos de Dios es un acto de, como decíamos antes, de decir, cámbiame, porque nuestro instinto es yo, me preservo yo, cuido todo lo mío, hasta acá llego. Querer controlarlo todo. Querer controlarlo y decir, no lo puedo controlar, te lo voy a entregar y confío. Y ahí entonces fue que pudimos detectar, sacamos la leche y hoy Emily va a cumplir 18 años dentro de poco, claro. Es una chica, bueno, no me quiero mandar la parte, pero muy inteligente. Es mamá, claro que sí. Muy bien. Y bueno, totalmente sana y muy inteligente, pero normal, fue un momento duro. Fue un momento duro. ¿Por qué será que nos cuesta tanto a los humanos? Porque decimos, rápidamente, si somos cristianos, decimos, sí, yo confío en Dios, mi vida está en las manos de Dios, sí. Pero cuando se mueve el piso, cuando llegan esos
Sí. esas crisis a nuestras vidas y realmente tenemos que dejarlo en manos de Dios, es un antes y un después. Es un antes y un después, tal cual. Tremendo. Tal cual. Vamos para la música, que es gran parte de tu vida, digamos. Sí. O sea, contanos un poco más a qué te dedicas hoy, desde hace cuánto tiempo. A mí me llama mucho la atención. Yo no soy cristiano de toda la vida, mi familia no es cristiana, y no soy adventista de toda la vida. Ajá. Entonces hay un montón de cosas que para mí, cuando entré a la iglesia adventista, me sonaron extrañas. Una de ellas es el coro de campanas. Pero bueno, después si querés llegamos al coro de campanas, que Dale. tiene que ver por qué estás Porque hoy estamos visitando acá. Sí. Montevideo y todo eso. Pero ¿cómo arranca la música en tu vida? ¿En qué parte? O sea, no sé, tu papá, además de teólogo, es músico también, o mamá, o no sé. Bueno, a ¿Cómo fue? ver, en casa siempre se hizo música. Mi mamá tocaba de jovencita, así estudiando de profesores, la guitarra, y después, sola, con un par de consejos que le dieron, aprendió a tocar el piano. Una cosa que como profesora de piano hoy me asombra, digamos. Un don. Era necesario, fíjate, era necesario, ella como esposa de pastor, en aquel tiempo no había grabaciones, era necesario para ella ir a las iglesias y poder tocar. Entonces dijo, bueno, lo voy a hacer. Y lo hizo, o sea. Wow. Entonces, bueno, en casa siempre cantábamos. Después, cuando ya fuimos papá, mamá y somos 3 hermanas, yo soy la mayor, después está mi hermana Heidi y mi hermana Jessie, todos empezamos a cantar a voces. Y bueno, por ahí algunos en la iglesia central acá de Montevideo, en otras iglesias, recuerden algunos de esos momentos cuando cantábamos juntos. Entonces, eso, desde chiquita, la influencia del hogar moldea un full. montón. A todos nos gusta la música y yo empecé desde los 6 años a estudiar. Mi primera profe, Delia Nestares, mi segunda profe, Patricia. ¿A estudiar piano? A estudiar piano. Ahí está. Sí, a estudiar piano. Y de ahí no paré. Claro. Siguió la cosa. Y más o menos por cuarto del secundario, me acuerdo que ahí el director del departamento de música en el Instituto Adventista Balcarce me pregunta, ¿vas a estudiar profesora de música? Y yo, qué pregunta. no sé si me había hecho esa pregunta. Y pienso, sí. Sí, tiene lógica. Tiene lógica. Y ahí me empecé a preparar como con más objetivo, por así decirlo, porque en ese momento, para entrar al profesorado en la UAP, en la Universidad Adventista del Plata, como ya mencioné, había que rendir un examen de ingreso razonablemente exigente. Bien. Así que había que prepararse. Ahí nos preparamos con una amiga, rendí los años de carrera, terminamos y entonces O sea, ahí estudiaste música. Bien. estudié música a la par de maestra. Sí, me llevó por supuesto más tiempo porque iba combinando los horarios dos y carreras todo. al mismo tiempo es un montón, pero... Exacto, pero bueno, hiciste. terminé las dos cosas. Y entonces ahí, al poquito tiempo, ya me casé con Roy, mi esposo, y nos fuimos a trabajar a diferentes lugares. Empezamos trabajando en Santa Fe, ahí yo armé como una especie de conservatorio en mi casa. Después vino un llamado a Mendoza, y en Mendoza enseñaba un poco de música en la escuela y en mi casa también. Cuando se dice un llamado, para quien no entiende, sí, ¿qué tenés sería? toda la razón, vamos a explicar, perdón. ¿Qué es un llamado? No, está bien. Bueno, dentro de la iglesia, Ahí va. los pastores están atentos a saber dónde son necesarios. Una junta directiva determina dónde es necesario un pastor, ¿sí? Tu esposo Y es pastor de la mi iglesia esposo es adventista. pastor de la iglesia adventista. Ahí va. Y en este caso nos llamaron, o sea, nos hicieron la invitación a trabajar en un distrito en Mendoza, el distrito de Guaymallén, y en el Colegio Adventista de Mendoza, Instituto Adventista de Mendoza. Así que fuimos y ahí continué, desarrollando el ministerio musical. Después de un tiempito, unos pocos meses en verdad, recibimos una invitación o llamado a trabajar en Perú, en la Universidad Peruana Unión, que es el equivalente a la Universidad Adventista del Plata, pero en Perú. Así que eso fue un cambio de vida total, tuvimos que vender todas nuestras cosas. Bueno, estas podrían ser otras experiencias de fe de las que hablábamos Totalmente. antes, de cómo Dejar cómo todo. Dios nos guió, dejamos todo, tuvimos que vender todo. Y estábamos en un barrio muy alejado. Yo pensé,
¿qué vamos a vender acá? Bueno, pusimos un cartel así tipo película americana, venta de garage, Claro. y empezaron a llegar los vecinos, se vendió todo, creo, en 2 días. Qué bueno. Bueno, Dios nos fue guiando, ¿no? Yo en cada ese momento, detalle. en cada detalle, tal cual, por eso siempre confío en Él porque jamás me defraudó. Evidencias. Evidencias que no pueden probar, pero a mí me demuestran que Él es real, porque es real en mi vida, ¿no? Que bueno, en otro episodio que hemos grabado justamente hablábamos de eso, digamos. Uno tal vez no puede probar a Dios, probar científicamente que existe Dios, Sí. pero hay evidencias por todos lados. Y si uno se pone como de alguna manera en manos de Dios o bajo la influencia de Dios, también hay... Lo sentís. Claro, hay Lo sentís en tu vida. evidencias por doquier, digamos. Ese Perú allá es donde pasó lo que pasó con tu hija. Exacto. En O sea, esa yo me parte fui de tu embarazada vida, de digamos. Emily. Ajá. Me fui embarazada de Emily de Mendoza a el área de la Universidad Adventista del Plata, donde ella nació en el sanatorio. Ajá. Y de ahí tuvimos que esperar los documentos. 1 mes y 20 días viajamos con ella y nos fuimos a vivir a Perú. 1 mes y 20 días tenía Sí. ella. Sí, re chiquitita. Re chiquitita. Mi esposo ya se había ido incluso, así que yo viajé con ella. Y bueno, llegamos a Perú, un país que amamos, que tenemos muchos amigos y los mejores recuerdos. Allí empezamos a enseñar en la Universidad Peruana Unión. Ujú. Yo siempre he creído que mis hijas siempre son la prioridad, ¿no? Entonces yo enseñaba poco, pero de todas formas siempre me mantuve en el ministerio musical. Ujú. Mientras tanto componiendo algunas cosas para la división. Bueno, ahí en esa etapa, digamos, en la vuelta en Perú, en la primera vuelta, porque hay una segunda. Ah, mirá. Ahí es que salió el himnario adventista, donde está incluido el himno del que les contaba, La razón de vivir. Y bueno, ahí luego de estar varios años, nos fuimos a Filipinas. Filipinas. Allí hay una institución superior, o sea, de nivel de posgrado de la iglesia adventista, donde yo estudié la maestría en educación y mi esposo estudió el doctorado en teología. Ujú. Entonces fueron 4 años y 2 meses de preparación intensiva, donde seguí siempre con coros, con conjuntos, tríos, desarrollando también la composición, que bueno, ha sido una parte importantísima Ujú. de mi vida, siempre estar cantando, componiendo, tocando. Está bien. Vuelta de 4 años, 2 meses, volvimos a Perú, porque Perú nos había otorgado una beca parcial para el estudio de mi esposo, entonces era nuestro compromiso de honor retomar digamos, devolver con años de servicio esta beca, ¿verdad? Ujú. Y volvimos felices, 5 años y medio más, y ahí recibimos el llamado, ya saben lo que es, el Ya llamado saben, está bien. a servir en la Universidad Adventista del Plata. Ajá. Inclusive ahí te puedo contar otro testimonio de fe, antes Por de favor. seguirte con lo de Con lo de la con lo de música. la Universidad Adventista del Plata y mi función ahí. Sí. En el momento de recibir el llamado, la invitación, estaba en curso una invitación a servir en el África, en la Universidad Adventista del África, que es una universidad muy grande en Nairobi, en Kenia. Y bueno, la verdad que yo si hubiera tenido que elegir, te lo digo, me iba al África. Mirá. Me encantaba. Mirá vos. Eh, Pero algo pasó. Algo pasó. Bueno, estábamos ahí pensando qué hacer, queriendo que nos llegue el llamado, porque a nuestro modo de ver el llamado que llegaba era la voluntad de Dios, lo que quería lo que Él quería que nosotros hagamos. Cuando estábamos ahí y estaban los 2 llamados prácticamente juntos, nos dijeron de la organización de la iglesia, cuando es así, ustedes tienen la decisión. Y uno no quiere decidir en Claro. esas cosas porque sentís Dios me muestre, claro, que digamos, Dios te muestre, claro. ¿viste? También fue una prueba, porque a mí el corazón, y a mi esposo también, nos decía, vamos a la aventura, vamos allá, Vamos al África. vamos al África. Mirá. Sin embargo, había otros factores, entre ellos la crianza de nuestras hijas, y ellas estaban dispuestas a ir al África, pero cuando les preguntamos si ustedes tuvieran que elegir entre ir a Kenia o ir a Argentina, donde están los parientes con los que en toda su vida nunca habían estado cerca, Claro. ellas Claro. dijeron, no, vamos a Argentina. Y nosotros, pero los elefantes, pero las jirafas, pero seamos misioneros en el África. Y ellas, también se puede ser misionero en Argentina. Y ¿sabes qué? Tremendo. Tenían toda la razón. Wow, mirá. Pero no te lo voy a Y es negar verdad. que en un momento nos encontramos con mi esposo en la cocina de casa,
nos abrazamos y lloramos. Porque a veces lo que vos sabés que Dios te está mostrando y que nosotros habíamos dicho, vamos a hacer que lo que nos digan nuestras hijas, que todavía son parte, mientras no sean adultas, de nuestro equipo ministerial y de nuestra familia de misioneros, que lo que ellas nos digan sea la voluntad de Dios. Claro. Oramos. Sea una respuesta de Dios. Y esa respuesta había que aceptarla. Yo te digo, yo pensé que iban a decir África. Claro. Pero dijeron Argentina. Pero dijeron Argentina. Y ahí fuimos. Mirá. Y bueno, estamos ahí hace un poquito más de 1 año y medio. Muy felices. No te voy a negar que es más fácil irte de tu país que volver. ¿Por qué? Yo digo tu país porque me eduqué ahí y todo. Siento Uruguay y Argentina como dos Igual países. es mi país, Argentina. Perfecto. Porque soy de allá. Pero sí. Cuando uno se casó ahí y ahí vivió parte, claro, te vas y te tenés que adaptar a un nuevo país, sea Perú, sea Filipinas. Hubo adaptaciones que hacer, pero volver costó un poquito más a mí en lo personal. Ahora ya pasaron un año y 1 año y 9 meses, exactamente. O sea, hace poco. Y ya estamos. Hace poco que casi se van a África. Hace poco que casi nos vamos a África. Encima era una cosa que era la segunda vez, pero bueno. Mirá vos. Dios nos mostró claramente que por ahí venía la cosa y fuimos ahí. Claro. Y bueno, finalmente, antes de salir de Perú, yo ahí estaba dirigiendo la parte del Conservatorio de Música, dirigía el coro de la universidad y el coro de niños de la universidad. Así que estaba como con muchas cosas desafiantes y que me encantaban. Y cuando uno llega a un nuevo lugar, no siempre es tan matemático. Hubo que aceptar lo que se ofrecía, que por ahí no eran las funciones que uno había estado desarrollando. Claro. Así que ahí estamos. En este momento tengo a mi cargo el coro de campanas, que a mí tanto el coro me llamaba de niños. La atención. Ahora vamos, ahí te voy a contestar todas tus dudas, tranqui. El coro de campanas, el coro de niños de la universidad. Y bueno, después doy clases variadas, sean de práctica de piano. ¿De música? Dentro de la carrera ahora me habían ofrecido, pero no lo pude tomar porque ya tenía muchas horas. Está. Quién sabe, Dios dirá, capaz el año que viene puede hacer. Muy bien, muy bien. Yo estudié 1 año medio, casi 3/4 de año en el FAPIC. Haber sabido, traíamos un piano acá y yo te tomaba examen ya mismo. Pero no hice con orientación en canto. Igual también podrías tomar clases. Pero no vamos a meter en ese tema. Eso. No. Vamos a seguir con la historia que está buenísima. Contame un poco, antes de lo del coro de campanas, que a mí me llama la atención, igual es anecdótico nada más, porque nunca lo había escuchado, solamente por eso me llamaba la atención. Después lo vi un montón de veces y está buenísimo. Me gustaría que hablemos un poco de la música y de Dios, digamos, de la adoración. ¿Por qué está tan...? Esperá que tome un traguito porque viene brava la cosa. Tranquila, tome, aclárese la garganta. No, ¿cuánto tenemos? 5. ¿Tan rápido pasó? Wow. Bueno. 5 minutos. A ver. Edu, quien dice 5 dice 8. 2,5 para campanas, 2,5 para la música. Ahí va. Vamos. ¿Por qué está tan relacionada la música con Dios? ¿Por qué hay tanto vínculo ahí? Que en la adoración hay comunicación con Dios, en la adoración hay predicación del Evangelio. ¿Qué hay? ¿Cómo lo entendés o cómo lo vivís también? Bueno, primero, para mí, fíjate que cuando hablábamos de nuestra vida y de quién era el creador, hablábamos de seguir sus planes, ¿verdad? Y todo esto de cambiar, de que Dios nos cambie, porque Él sabe lo que es mejor. Con respecto a la música, la filosofía que tenemos como adventistas del séptimo día es que Dios es el creador de la música y entonces Él es el que define cómo tiene que ser hecha y cuáles son sus propósitos, ¿sí? Tenemos, para mencionarte un versículo en la Biblia, toda nuestra vida está enmarcada en la adoración y en seguir los planes de Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, vamos a decirlo en un lenguaje más normal, digamos si comen o beben, no nos vayamos a la Reina Valera 60, claro. A Dios habla hoy. Claro. Si comen o beben o hacen otra cosa, juegan deportes, se visten, música, podríamos incluir, háganlo para agradar a Dios. Y bueno, en ese marco, si bien hay diversidad de opiniones, claro, yo creo firmemente que hay ciertos estilos de música que por el lenguaje musical que transmiten y las connotaciones que provocan en nosotros seres humanos,
comprobada científicamente, nos llevaría mucho más de 2 minutos y medio a hablar de todo esto. Ajá. Hay ciertas formas y ciertas cosas que no encajan con lo que Dios quiere para nosotros. Hay parámetros, digamos. Hay parámetros. ¿De dónde se sacan? ¿O en dónde los encontraste vos para hacer esta aseveración? Bueno, yo te mencionaba ahí lo que dice la Biblia. Claro. Sí, Hacerlo eso puede todo ser para una. la gloria de Dios. Hacerlo para la gloria de Dios. Y bueno, hoy por hoy la ciencia apoya también algunas de estas cosas de que si yo tengo heavy metal, va a provocar en mí una situación emocional que se mide, estado céntrico se lo llama. Esto lo estudió Manfred Kleins desde la década del 70 para acá, y hay otros también. Provoca estados céntricos que no tienen que ver con la adoración, que tienen que ver con rebeldía, por ejemplo, o hedonismo, seguir todo lo que es mi propio placer. Y aparte, nosotros como adventistas, bueno, le contamos a la audiencia tal vez, tenemos una escritora que creemos que recibió inspiración de Dios y habla en sus libros acerca de características específicas de la música. No me puedo escindir de eso a la hora de darte una respuesta porque considero que también es parte de la filosofía que creo que es la filosofía que sostenemos como iglesia. Está bueno. Porque justamente es todo un tema de la música, es tan amplio, es tan amplia la forma, o sea, a la hora de ponerse a hacer música, tenés como un montón de bagaje de cosas que has escuchado y todo, entonces, ¿por qué uno se rige? Ahora me contestaste, digamos, o sea, un poco, pero... No, igual bueno. Veo que, uno también trae la experiencia humana, porque yo como adorador también transmito, claro. Y eso no es algo que está reñido o que está en conflicto con lo que Dios quiere. Claro. Yo puedo hacer lo que Dios quiere y que también me guste. O sea, no son cosas que están en contradicción. Claro. Fíjate que en otras cosas, por ejemplo, si yo sé que me gusta, no sé, el cigarrillo, hoy por hoy nadie te va a decir, no, pero igual si a vos te gusta, pero en otras cosas como que dudamos más. Así que está bueno tener claro que el que nos creó puede saber más que nosotros. Está bueno seguir investigando y seguir aprendiendo acerca de la música para que lo que hagamos sea agradable a Dios, digamos. Sí. Al fin y al cabo lo hacemos por él y nosotros para él. También, puede ser para los dos. No, obviamente, pero justamente, digamos, que lo que hagamos en nuestra vida pueda agradarle a Dios, digamos, más allá de que lo podamos hacer para nuestro gusto también. ¿Te cuento de campanas? ¿Cuánto tenemos? Cerramos con el coro de campanas, tenemos 2 minutos y medio. Vamos, ahí voy. Edu. Pueden ser 5. Pueden ser 5, vamos todavía. ¿Por qué existe un coro de campanas? ¿Y por qué se llama coro de campanas y cómo se forma? Bueno, dale. O lo que me quieras contar, qué sé yo. Pero está buenísimo, ¿no? No sé qué se imaginará la gente cuando dice coro de campanas. Bueno, te cuento un poco la historia en general y de ahí te cuento cómo se formó en la Universidad Adventista del Plata. ¿Dale? Cuando pensá Europa, pueblitos montañosos, a veces se armaban obras que permitían que diferentes campanarios puedan tocar las campanas. Obviamente, bueno esto requería una sincronización metronométrica para que se pudieran escuchar las diferentes afinaciones o notas de las campanas en un tiempo en el que alguien escuchando tuviera una melodía razonable, conocida, lo que fuera. Para poder practicar esto, crearon unas campanas portátiles. Evidentemente no se podían sacar las campanas de los campanarios, así que crearon campanas portátiles para poder tocar y practicar esto. Y de ahí dijeron, ¡ay, qué lindo! Vamos a hacerlo oficial. Y se empezaron a crear los sets de campanas. Esta es un poquito la historia en general. ¿Empezó en Europa? Empezó en Europa con todo esto de los campanarios. Ajá. Hoy por hoy las fábricas que hacen estas campanas más que nada están en Estados Unidos. ¿Sí? Nuestro set es de ahí, por ejemplo. En el año 81, mediados de los 80, no recuerdo el año exacto, vinieron con un coro de campanas y creo que más de una vez a la Universidad Adventista del Plata a visitar. ¿Sí? Y entonces esto pegó mucho porque era algo nuevo, porque me atrevo a decir que en toda Sudamérica no había en ese momento, en Argentina seguro que no. Y al gustar tanto, después de pensarlo un poquito, se decidió comprar un set. La persona que había venido con el coro de campanas, la profesora Doris Krueger, vino también a entrenar en julio del año 91 y a formar el primer coro de campanas. Entonces, hoy por hoy tenemos en la Universidad Adventista del Plata un coro que tiene 49 campanas.
Esos son 4 octavas, o sea, desde un sol súper grave hasta una nota que no podría cantar, Súper pero aguda. es como un pajarito cantando. Ajá. Imagínense que es como si fueran las afinaciones fijas, como un piano, ¿sí? Cada campana tiene una nota, ¿sí? Ahí va. Y nosotros hacemos pam, 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 así todas las campanitas afinadas, desde las más graves hasta las más agudas. Esto se toca hoy por hoy con 11 personas Claro, que tocan, por eso a una veces le persona decimos... no toca una sola. Hay campana. excepciones como nuestro dire de los conjuntos oficiales, Gonzaquino, que te puede hacer un solo de campanas. ¿En serio? Capaz que en alguna vuelta acá por las iglesias lo podemos ver porque es Está muy lindo bueno. de ver. Pero en general, el set de 49 campanas la tocamos 11 músicos. Bueno, más en este caso yo como directora. Ujú. Por eso le decimos a veces un piano a 22 manos. Wow, claro. Porque es como tocar estas teclitas. Lo interesante y lo técnicamente desafiante es que, obviamente, al yo tocar como músico tal vez 4, 5 campanas, 6 afinadas, no puedo yo con esas pocas campanas hacer una línea melódica, ¿sí? Mucho menos armonías. Entonces, para todo eso, yo requiero de una concentración total Una sincronización para que esté impecable. casi cronométricamente la música llevada a cabo ahí con las 49 campanas. Muy bueno. Así que bueno, es un desafío que nos encanta y hoy estamos felices de que luego de ahí unas transacciones pudimos pasar por la aduana nuestras campanas para Tuvieron compartir un acá. problema en la aduana con las campanas, de verdad, nos enteramos todos, pero ya están con ustedes. Ya pasó, prueba superada y acá están las campanas para compartir con los amigos que se acerquen a vernos. Hay para ver, digamos, videos en YouTube, por ejemplo, Sí. del coro de campanas. Si googlean coro de campanas, Universidad Adventista del Plata, sale Shout to the Lord y algunas otras como para que ustedes puedan ver. Y bueno, Bueno. es algo único, muy lindo. Es algo único, Yo definitivamente. siempre me había dedicado más a cantar y a dirigir coros, pero la verdad que disfruto muchísimo de la experiencia de dirigir las campanas porque, bueno, como ya lo dije, es irrepetible. Es parte Muy lindo. de la adoración a Dios, digamos, Totalmente. cuando se ejecuta el coro de campanas y cuando se, no Sí. sé cómo se dice, se ejecuta, se Sí, toca. Sí, tocamos con el coro de campanas. Tocan con coro de De campanas. hecho, mucha de la música que hacemos en los conjuntos oficiales en general de la Universidad Adventista de Plata tiene este objetivo, Claro. que es poner los dones que tengamos, sea la banda con los instrumentos, sea el conjunto de cuerdas vivace, con las cuerdas, con los violines, chelos, violas, o sea el coro musicap con sus voces, o nosotros con las campanas, todos ponemos lo que tenemos al servicio de Dios. Entonces, mucho del repertorio que hacemos es repertorio sacro porque nos nace adentro. Y también complementamos con obras folclóricas, con obras clásicas del repertorio universal y obras que también llegan al corazón, por supuesto. ¿Qué es repertorio sacro? Repertorio sacro. Bueno, repertorio sacro No es sé si el se puede bagaje, son las obras, las canciones, en el caso de los que cantan, o las Ajá. piezas musicales que nosotros elegimos que tienen una temática religiosa. Ahí va. Si bien nosotros, obviamente, no tenemos letra, las campanas producen un sonido, Sí. evocan a veces letras de canciones religiosas o a veces podemos cantar. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos el Padre Nuestro con una chica, una profesora que es María, nuestra solista, que canta como soprano mientras nosotros tocamos. Y así han pasado No es otras que veces. toca y canta al mismo tiempo. ¿Se puede? Yo creo que podría, pero Complicado. sería una concentración brava. Extremo, totalmente. Muy bueno. Desafío, nos tiraste un desafío, lo vamos a tomar la posta. Bien, me gusta eso, para verlo próximamente entonces. Cintia, muchas gracias. Gracias gracias a vos. por el tiempo. Ya Edu ya me hace cara. Ya, Sí, está ya me- caminando acá como león enjaulado. Te pedimos Exactamente. perdón. Perdón, Edu, por pasarnos, pero bueno, teníamos que conversar de todo Teníamos que esto. comenzar. Seguramente quedaron un montón de historias afuera, quedarán para alguna otra oportunidad, pero desde ya muchísimas gracias por compartir un poco de tu historia con Jesús, con la música y contarnos un poco de tu pensamiento también al respecto de la música cristiana en este caso. Así que muchas gracias. Gracias. Saludos.
Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta aquí ha llegado un episodio más del podcast. Y si fuera cierto, recuerden suscribirse a nuestro canal oficial, activar la campanita, dejar su like, su comentario y compartir este episodio también con su familia, con sus amigos, con quien ustedes quieran. Nos encontramos en un próximo episodio del podcast Y si fuera cierto. Chao.